Bueno, entonces ahora entremos a lo que es al estudio, hermanos. Estamos estudiando el poder de la oración eficaz, ¿ok? Y estamos en esta parte en donde estamos viendo que la oración debe de ser siempre dirigida al Padre, ¿ok? Hablamos en cuanto a la enseñanza del Señor. Cuando oren, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿ok? Pero relativamente el dirigir nuestra oración al Padre, ¿ok? Y esa palabra, aunque voy a especificar un poquito en cuanto a esto, ¿ok? La palabra, decía la palabra Padre, en el griego es pater. Recordemos que se escribió en griego, pater. Y básicamente nuestro Señor Jesucristo, hermano, ya estaba preparando precisamente la forma de cómo la iglesia tenía que hacer su oración, ¿ok? Pater. Y obviamente, hermanos, anteriormente no se oraba así, ¿ok? Se refería uno a Dios, ¿ok? A Jehová, a Yahweh, a Elohim, ¿okay? Como al Dios. Pero ahora ya se entraría más de una forma más íntima con nuestro Dios, ¿no? Y obviamente estaba preparando en sí la enseñanza, y obviamente el hacernos ver, hermanos, que para poder lograr una conversación con nuestro Dios, precisamente la oración es una conversación, ¿okay? No es un rosario, no es palabras repetitivas que uno tiene que decir, ¿okay? No son palabras repetitivas, no son palabras que ya estén escritas que tengamos que decir eso, como muchas gentes malinterpretan precisamente la enseñanza del Señor, que repiten lo que el Señor expresó, ¿no? Allá en Lucas capítulo 11. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Repiten eso, que ya es una repetición. Entonces el Señor no quiso que tomáramos eso de una forma repetitiva, sino es un modelo, es un ejemplo, ¿no? Enseñándonos precisamente que la oración es al Padre. Pero también, hermanos, en la forma que el Señor nos dice Padre, es porque ya tendríamos que tener una relación muy íntima, muy personal con nuestro Dios, y en este caso con el Padre principalmente. Okay. Decíamos precisamente las razones. No sé si tengas ahí en el proyector, mi hermano Chris, las razones del por qué es importante que tenemos que dirigirnos siempre al Padre. Y decíamos 4 razones importantísimas. En primer lugar, porque quien decide todas las cosas, hermanos, okay, quien decide todas las cosas es el Padre principalmente. Okay. Y a ver si logro. Ok. Ahí está. Ok. ¿Por qué es importante orar? Bueno, espérame tantito. Bueno, principalmente porque Él es quien decide todas las cosas, porque es el Padre Celestial quien nos habla a través del Hijo. Okay. Vemos ahí un poquito diferente, bueno, algunas otras cosas más ahí que están ahí mencionadas. Okay. Y también, espérame, estoy un poquito confundido. Bueno, lo que están viendo ahí principalmente, ¿okay? Podemos impedir entrar en la tentación. Son cosas que ya mencionamos anteriormente. Estoy haciendo nada más como un breve resumen, ¿okay? El Señor nos enseñaba eso cuando dicen orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Pero dice que
a través de la oración podemos encontrar la fuerza, el poder para no entrar en tentación, ¿ok? Porque por medio de ella podemos encontrar consolación y ayuda también, ¿no? En Hebreos capítulo 4 nos decía para que tengamos ayuda y socorro, ¿ok? Socorro, ayuda en el momento oportuno. El inciso C, porque es un mandamiento. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Y esa palabra orad está en un modo imperativo también, porque por medio de ella podemos obtener, también decíamos, sabiduría. Okay. Santiago dice que si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Okay. Aún así, debemos dirigirla al Padre, decíamos también, porque Él es quien decide todas las cosas. Que todo don, dice Santiago, todo don y toda buena dádiva provienen del Padre, ¿okay? Y también porque es Dios quien nos habla a través del Hijo. Lo decíamos en Mateo capítulo 17, ¿se acuerdan? Cuando Pedro decía, hacemos 3 enramadas, 3 palapitas, y nuestro Dios dijo, a Él oíd. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. ¿Por qué debemos de oír a Cristo? Porque es Cristo mismo el Señor quien nos iba a traer su palabra. De hecho, en Juan capítulo, déjeme llegar a la cita, Juan capítulo 6, si no me equivoco, espérame tantito. Juan 7, versículo 16. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina, es decir, mi enseñanza, eso es lo que significa la palabra doctrina, didaque en el griego, didaque es enseñanza. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Okay. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, por su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Okay? Qué importante entender esto. Por eso cuando el Señor lo dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, ¿okay?, conocerá si la doctrina es de Dios. Principia básicamente en el sentido de el deseo por saber acerca de la voluntad de nuestro Dios. Cuando estudiamos la palabra de nuestro Dios para saber cuál es la voluntad de Dios. Muy diferente que muchas veces se estudia la palabra para encontrar concesión o permiso de Dios en cuanto a nuestros deseos, en cuanto a nuestra voluntad. A veces buscamos cosas y a veces nosotros hasta el hombre llega de alguna manera a forzar ciertos textos para encontrar aprobación a sus propios hechos. Y ese es un gravísimo error. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es mía. Principia en el deseo de saber perfectamente la voluntad de nuestro Dios. Un claro ejemplo. El eunuco, funcionario de Candace, allá en Hechos capítulo 8. ¿Qué venía haciendo este hombre? Venía leyendo las escrituras del profeta Isaías. Cuando Felipe le dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué fue lo que él dijo? ¿Cómo podré
si no hay quien me lo explique? ¿De quién dice esto el profeta? ¿Si de sí mismo o de algún otro? Y la misma escritura nos dice que a partir de esa escritura, Felipe, ¿qué hizo? Le anunció el evangelio. ¿Okay? ¿Se da cuenta? Este hombre tenía el deseo de conocer más de Dios. Mire de dónde había venido, mucho más al sur de África, de Sirene, Etiopía. ¿Okay? Y regresaba tal vez triste, frustrado, porque no le habían permitido adorar a nuestro Dios. Era eunuco. Y la ley de Dios, hermano, no le permitía adorar a nuestro Dios, mucho menos tener acceso. Por eso cuando Felipe le predicó el evangelio, dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque anteriormente se lo habían impedido adorar a nuestro Dios. Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Ok? Y este hombre, cuando hizo esa pregunta, es porque él ya había entendido cuál era la voluntad de nuestro Dios. Por eso, ciertamente Dios, a través de Cristo, como también lo señala Hebreos capítulo 11, Hebreos 1, del 1 al 3, Dios, habiendo hablado en otras maneras, en otros tiempos, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo. ¿Okay? Del Hijo, el cual constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y es por eso que nosotros logramos entender todo esto precisamente. ¿Okay? Pero no sé si tenga más ahí asuntos, a ver, nada más que es todo. Pero la importancia, primeramente, déjeme aclarar esto rápidamente. En la relación del Padre, decíamos, voy a regresar un poquito a la cuestión del Padre. Okay. Esta palabra Padre, que básicamente sabemos que significa progenitor. ¿Y qué es un progenitor? ¿Cómo? ¿Un padre? Bueno, sí, ciertamente. El que da ¿qué? Vida. Ciertamente, hablando en términos humanos, ciertamente para que nazca un nuevo ser, para que haya un nuevo ser en este mundo de los vivos, se requiere un hombre y una mujer. ¿Okay? En el cual se conocen íntimamente. ¿Okay? El hombre es quien pone la semilla en la mujer, precisamente pone la semilla en la mujer, y la mujer lo que hace es concebir, primeramente formar. ¿Okay? Hay vida en ella, pero quien puso la semilla fue el hombre. Por eso es progenitor. Una palabra muy parecida. ¿Se acuerdan cuando en relación a nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Juan decía, el unigénito? ¿Okay? Unigénito. De esta palabra viene la palabra genética. ¿Okay? Genética, hablando en relación a lo que es todo lo que en la sangre está, nuestra genética, toda nuestra información. ¿Okay? Entonces, unigénito es la palabra uni, es solo una semilla. Una semilla. ¿Okay? La única semilla del Padre es Cristo, básicamente. ¿Okay? Y cuando hablamos del progenitor, es aquel que primero puso, que da la vida. Ciertamente, como padres somos el que sustenta, el que da la vida, el que sustenta, el que protege, pero el que da la vida en sí. Ciertamente Dios, hermanos, de hecho, precisamente la humanidad fue creada por la deidad en sí. Acordémonos, aunque voy a tocar también eso, punto lo que es el Padre,
y luego el Hijo, ellos tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, componen lo que es básicamente lo que es una deidad. Ok, una deidad. Necesito, bueno, déjame aclarar esto entonces y luego trataré de hablar de la relación del Padre. Es importante, quería hablar en cuanto a esto, ciertamente en cuanto a la oración al Padre, porque hay enseñanzas, hermanos, que aún todavía se han infiltrado en la iglesia de Cristo. Los jesucitas, por ejemplo, los jesucitas enseñan de que solo hay una persona dentro de la deidad, que Jesús es el Padre y que a la vez Jesús es el Espíritu Santo. Y es por eso que muchas personas oran a Jesús, porque dicen que Jesús es el Padre y a la vez Jesús es el Espíritu Santo. Y es que como hay textos que lamentablemente malinterpretan, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 4, Deuteronomio capítulo 4 versículo 35, habla ahí de que dice que hay un solo Dios. Deuteronomio capítulo 4 versículo 35. Dice, y a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Se va a hacer en ese texto. Y luego también en Deuteronomio 6 versículo 4. Deuteronomio 6 versículo 4, cuando dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese es otro de los textos. Dice aquí, dice bien claramente que Jehová es uno. Aún Santiago en el capítulo 2, cuando dice Santiago: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Dice, mira, un Santiago dice que haces bien en creer que Dios es uno. Pero antes de explicar la palabra uno en hebreo, hermanos, es importante principalmente entender estas palabras. La palabra en el hebreo es Dios. Por ejemplo, esta misma palabra Dios, que es Elohim, ok, Jehová, también, que esta palabra viene lo que es JH, obviamente no se podía pronunciar dado que no tenía vocales, eran puras consonantes, ¿no? Entonces, pero de esa palabra se diró la palabra Jehová, se le pusieron las vocales. A esta abreviación, o las cuatro letras, tetragramatón se le llama. Okay. Tetragramatón, a eso se le llama a esto, tetragramatón, que básicamente se le hace mención al nombre de Dios, o que nombre sagrado para referirse a nuestro Dios, compuesto básicamente por cuatro letras que se transliteran como después como Yahweh. Yahweh o Jehová. Pero
tanto esta palabra Dios, Elohim, como Jehová, hermanos, son pluralidad. Creo ya una vez se los había explicado esto, si no me equivoco, ¿ok? Pero puede haber entre nosotros personas que no hayan escuchado esto. Y aún también en nuestros hermanos que nos están viendo por las redes sociales, que también les damos la bienvenida y les agradecemos su presencia. Entonces, aún en las palabras, hermanos, se está en un modo de pluralidad, y sabemos bien que lo que es pluralidad es más de uno, ¿ok? Es más de uno. Y en los textos, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 26. En Génesis 1, versículo 26, cuando Dios hizo al hombre, ¿cómo dice la escritura? Hagamos. ¿Ok? Hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Y esa palabra hagamos, hermanos, está un término plural. ¿Ok? Aún también cuando la humanidad se empezó a crecer, hermanos, también allá en Génesis 11, versículo 7, Génesis 11, versículo 7, cuando empezaron a construir una torre, que era un solo pueblo, dice Dios, solo un solo pueblo, y tienen un solo idioma, ¿okay? Un solo pueblo y un solo idioma. Y dice la escritura, descendamos. En la versión de las Américas, ¿cómo dice? ¿Alguien tiene alguna versión de las Américas? Hermano David, ¿usted qué dice ahí, hermano? ¿Cuál es? Génesis 11, 7. Es que estoy mirando también cómo está en secuencia la Biblia. Ajá. Porque muchas veces, como dices tú, se revuelve. A Dios se le conocía en la era patriarcal de una manera, en la era mosaica de otra y en Cristo en otra. Ajá. Génesis 11:7, ¿verdad? Sí. A ver, déjame ver, dice así. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entender unos a otros. Muy bien, descendamos. Vamos, descendamos. Ok. Aquí en la versión de la Reina Valera, gracias hermano, en la versión de la Reina Valera dice descendamos y confundamos. Ahí su lengua, ok. Descendamos y confundamos. Pluralidad, ok. Entonces, ciertamente en la deidad, cuando se habla de la deidad, como Colosenses también lo describe Pablo, hay otra palabra que se llama teiotes. Parece que es así. Teiotes, okay. Describe la naturaleza de una deidad, de un Dios todopoderoso. Pero en este caso, hermanos, precisamente hay pluralidad. No solamente estamos viendo en una forma literaria, en cuanto a la palabra, sino también en ejemplo. Y es por eso que decíamos, el Padre es uno, el Hijo es uno y el Espíritu Santo es uno. Es por eso que el apóstol Juan en su introducción, hermanos, también, cuando dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo es Dios. Algunas traducciones lo dicen, en el principio era Cristo, y Cristo era con el Padre, con Dios. Ok. Y Cristo dice, es Dios. Aún en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se ve toda esa relación cuando Cristo mismo ora al Padre. Entonces, básicamente estamos hablando precisamente de tres. En esa deidad. Es como si yo le dijera, mi hermano José, su familia es la familia García. Ese apellido, García.
¿está en un término plural o singular? Ese nombre, ¿está en un término plural o singular? García. García singular. Es singular, ¿verdad? Porque si fuera pluralidad, diría Garcías. Como que ahí vienen los Garcías. O no dicen así, ¿verdad? Ahí vienen los García, ¿verdad? Porque a pesar de que se oye de una manera, es un solo nombre, García, pero no es solamente uno. ¿Cuántos son? Varios. Ok. Varios. Podría decir solamente en la familia del hermano. En su familia, ¿cuántos son? 4, 5, 4, 5. 5, ¿verdad? Me estaba olvidando el hermano Chillo. ¿Verdad? Okay. Entonces, son 5, pero se da cuenta entonces, es singular la palabra García, pero a la vez hay pluralidad. En la familia de Dios, hermanos, okay, el nombre, aunque la palabra es Dios, si quisiera referirse de una manera singular, diría Dios. Pero la S la convierte en ¿qué? Pluralidad, Dios. Okay, porque son dioses. Está compuesto de 3. ¿Me expliqué bien, hermanos? Okay. El punto es precisamente que estas personas no entienden en sí. Dios es uno. Y la palabra uno no hace referencia en la forma de cuantidad. Como cuando dicen ¿cuánto? ¿Cuánto vale esto? Esa palabra, esa proposición, ¿cuánto? Okay, el costo. No se refiere a una cantidad, okay, sino básicamente se refiere a la unidad, okay, de estar unidos. Y los 3 están unidos en cuanto naturaleza, en cuanto mente, en cuanto propósito, okay, en cuanto moralidad también, etcétera. Okay. Por eso la importancia de entender esto, entonces, por eso es que nosotros nos dirigimos al Padre por medio del Hijo. Okay. Y eso es lo que vamos a estar viendo también. Por eso, en cuanto referirnos al Padre ahora, ya tratar de explicar un poquito en cuanto a esto, okay, el por qué nos dirigimos al Padre y hacerlo a través de Cristo. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero para terminar es este punto en cuanto a lo que es el Padre, decíamos, déjenme aclarar una cosa, que en cuanto a la naturaleza, en cuanto a la humanidad, ciertamente para poder procrear, para poder formarse una familia se requiere de 2, que el hombre y la mujer. Okay, y ya se procrea un hijo, okay, se forma una familia. Y muchos hermanos quieren llevar la similitud de esta forma a la naturaleza divina. En el caso de nuestro Dios no fue así, hermanos, no es así. Okay. Ciertamente en la cuestión humana, para que yo pudiera convertirme en padre, tuve que tener un hijo. Y para que un hijo existiera, tuvo que haber existido un padre. En la naturaleza divina no es así. No es así. Dios nos habla de términos que usted y yo conocemos muy bien. Y si Él se expresa como el Padre precisamente, es para que nosotros tengamos una idea de que si yo, a mí me concibieron, me dieron vida, ciertamente mis padres, pues el señor Pedro García y la señora María Teresa, gracias a ellos estoy aquí. En la deidad no es así, pero es solamente para que tengamos una idea de que precisamente en la deidad, hermanos, proviene todo. Por eso, de hecho, yo hace mucho pensaba que el que había creado todo era Dios, era el Padre, porque carecía de conocimiento. Pero una vez que leí Hebreos capítulo 1, cuando dice
Hebreos 1, versículo 2. El quien, ¿cómo dice? Se me fue de la mente la cita. Cuando dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo, ¿qué? El universo. ¿Quién hizo el universo? Cristo mismo. ¿Okay? Pero en cuanto a la creación del hombre, ahí sí intervinieron los tres, porque dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Okay? Entonces, ciertamente, en una cuestión moral, una cuestión moral y sentimental, hermanos, y debemos de reflejar ese carácter de nuestro Dios. El hombre reflejaba ese carácter de Dios, que era puro, era santo cuando Dios lo hizo. ¿Okay? Pero entonces, todos, por eso el apóstol Pablo decía, allá en Hechos capítulo 17, y le vaya conmigo, Hechos 17, versículo, cuando dice de una sola sangre, más que quiero que lo lean, en los que nos están acompañando también, Hechos 17, versículo 26. Cuando dice: y de una sangre, ¿okay? De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. De una sangre, ¿okay? Ahí esa palabra gimatos, ¿okay? De una carne. Pero acuérdense que hay un lenguaje que se llama de tantos lenguajes que hay, y se me olvidó. A ver si se me olvide. Cuando dicen una parte por el todo, o el todo por la parte. ¿Mande? Ándale, gracias, hermano. Sinécdoque, que es tipo de lenguaje figurado. Sinécdoque, que es una parte por el todo, o el todo por la parte. Antes les dije, es como si yo le dijera: a mi hermana le vendo 100 cabezas de ganado. ¿Qué significa eso? ¿Que nada más las puras cabezas lo va a vender? ¿A qué me estoy refiriendo? A 100 vacas, ¿verdad? Nada más que la cabeza es como representación de la vaca. Una parte por el todo por la parte. ¿Okay? Así también, cuando habla de una sangre, está hablando de un ser humano. ¿Okay? De una sola persona. Venimos todos. ¿Y de quién venimos? De Adán. De Adán principalmente. ¿Okay? Ahora Dios está haciendo un nuevo linaje ahora. En Efesios capítulo 2, Efesios 2, versículo 10, porque el linaje suyo somos, ¿ok? Dice, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados, ¿en quién? En Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dice, porque somos hechura suya. ¿Ok? Esa palabra hechura, poiema, es la palabra poiema en el griego, que implica realizado. ¿Ok? Creado. Porque somos hechura suya. Y luego esas dos palabras, dos términos, hechura y creados en Cristo Jesús. Nosotros fuimos creados, somos descendientes de un solo hombre, Adán, físicamente. Pero ahora espiritualmente tenemos que ser creados ¿en quién? En Cristo. Y esto
¿Cuándo y dónde se logra? En la cruz. Es en el bautismo, cuando uno se convierte. En el bautismo, básicamente. ¿Okay? Cuando obedecemos, hay que ser específicos. Aceptar el Evangelio y bautizándose. Exactamente, cuando uno acepta el Evangelio, bautizándose. Okay, bautizándose. Es ahí en donde nos unimos y ahí adoptamos precisamente la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Gálatas 3:27 dice, porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hermano David. No, lo que te decía ahorita, que en la cruz, porque el primero que lo hizo fue Cristo. Amén, ciertamente, Él murió en la cruz. Después ahí, porque Ajá. es la primicia y después los demás. Exacto, Por eso, el primogénito. La pregunta, ¿dónde se realiza? ¿Dónde lo realizó Cristo? No, pero yo me refería a nosotros. ¿Dónde y en qué momento fuimos creados nosotros? Okay. Ciertamente, para poder haber sido creados, okay, para que pudiera existir un momento y la forma, ciertamente, nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir en la cruz. Okay. Ser sepultado y resucitar. Okay. Ya después nosotros tenemos acceso a eso a través de lo que el Señor mismo nos dejó. Okay. Por eso, una vez de la obediencia, por el tiempo, hermanos, bueno, me quedan como 4 o 5 minutos. Lean conmigo en Primera de Pedro, capítulo 1. Lea conmigo Primera de Pedro, capítulo 1, y en el versículo 23 al 25. La idea, acuérdense, el punto es para que podamos llamar. Yo me acuerdo una ocasión, mire, rápidamente, para que cuando yo llegaba a mi casa, cuando mis hijos estaban pequeñitos, estaban chiquitos, aunque como de, ¿qué sería? Como de 8, 9 y 10 años aproximadamente. Llegaba yo a la casa y salían mis hijos a recibirme. Papi, papi. Cuando a veces les traía algo, cosas así, ya sea pan o pizza, cosas así, pues siempre me recibían con grande gozo. Papi, papi, papi. Y un sobrino, el hijo de una de mis cuñadas, okay, como su papá no estaba con él, okay, estaban separados, ese niño se crió juntamente con nosotros. Y él también salía y también me decía, papi, papi, papi. Todavía hasta hace unos años, ya grandote, aunque cuando a veces lo mandaban, que me hablaban y venía conmigo, apá, te habla mi tía. Así hablaba con una voz fuerte, ¿no? Apá, te habla mi tía. Y a veces cuando me lo decía delante de algunos hermanos y todos, ¿qué pasó, mi hermano? ¿Tiene otro hijo, hermano? No, espérame, tendría que explicarles, ¿no? Porque todavía grande me decía, apá. Okay. Él fue quien me adoptó a mí. Yo no lo adopté a él. Él me adoptó a mí como papá. Pero ciertamente no era mi hijo porque obviamente no fui su progenitor. En la cuestión, para llamar a Dios como el Padre, ¿qué tenemos que hacer? Ser su hijo. Okay. Ser su hijo. Por eso aún el apóstol Pablo en Efesios nos dice, porque fuimos adoptados hijos suyos. Okay. Pero principalmente para que nosotros podamos llamarle a Dios, al Padre, como Padre, tuvimos que haber sido engendrados por Él. Termino con esto, mire. Dice el versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible. Se está refiriéndose, o sea, no en una forma humana. Siendo renacidos, no de una forma humana, sino de incorruptible, una forma de divina. Dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae,
mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y si quisiéramos cuestionar a Pedro, le diríamos: Pedro, ¿cuál es esa palabra? ¿Cuál es? Porque en el versículo 23 nos dice que por la palabra de Dios. Y en el versículo 25 nos dice más: la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Cuál es esa palabra? Y dice: y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. ¿Cuál es esa palabra? El evangelio, hermanos. El evangelio. Por eso, cuando una persona se bautiza, después de haber sido instruido, enseñado en el evangelio, confrontado con su pecado, después que la persona se haya decidido por sí misma, abandonar su práctica de pecado, entregarse a Dios en obediencia, dispuesta a vivir una vida consagrada a nuestro Dios, y es bautizada. Es ahí cuando la persona que sale del agua nace de nuevo. Ahí fue creado por Dios. Ahí se hizo la creación del Señor. Nacemos para una nueva vida. ¿Sí me expliqué bien, hermanos? Es por eso que el bautismo es su nacimiento. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Nicodemo? De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. Esa palabra renacido implica nacer de nuevo. Por la palabra de nuestro Dios, ser criados por Dios. Y una vez que nosotros obedecemos el evangelio, hermanos, ahora sí podemos llamarle al Padre, Padre, porque es nuestro Padre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tomarnos un receso, un descanso. Luego regresamos a la adoración a nuestro Dios. Vamos a levantarnos, a saludarlos los unos a los otros, especialmente a nuestros visitantes. Bendiciones, hermanos.